Bueno, listo. Entonces ya estamos grabando. Bueno, entonces nosotros habíamos, pues em, ya habíamos entendido el tema relacionado con, em, con el tiempo, ¿no? Entonces, después del tiempo estándar, después de haber entendido el tiempo estándar, decíamos que el tiempo estándar es igual al tiempo básico más tiempo suplementario. Tiempo básico ya lo aprendimos a hacer, ¿cierto? ¿Alguna duda con tiempo básico? Pues no, porque ahí están los ejercicios, ¿cierto? ¿Alguna duda con tiempo básico? No, ninguna. ¿Y alguna duda con tiempo suplementario? Pues tampoco. De eso hicimos ejercicios y de todo. Les dijimos que el tiempo estándar es igual al tiempo básico más tiempo suplementario. Bien, pero para llegar al tiempo estándar necesitamos conocer y saber la forma de hacer la producción. Ya hicimos unos ejercicios sencillitos en parejas donde encontrábamos el tiempo y nos dábamos cuenta que poco a poco y con la experiencia íbamos llegando siempre a tener un mismo tiempo. Y eso se llama estandarización de procesos. Cuando ya tengamos el proceso claro, debemos hacer los diferentes diagramas. Empezamos por este diagrama, que es el más sencillo, que se llama diagrama de operaciones. Bien, los diagramas pues, son herramientas para estandarizar, para que siempre se produzca o se realice todo de la misma manera. Uno de los ejemplos que tuvimos fue cuando hicimos el ejercicio en parejas de hacer cuadritos. Nos dimos cuenta que al principio no nos daban los tiempos parecidos, pero ya con el tiempo, ya con la experiencia de algo tan sencillo como hacer los cuadritos en el cuaderno, pudimos darnos cuenta que los tiempos siempre iban a ser iguales, porque el trabajador mantenía siempre la misma velocidad, el mismo ritmo, y ese conocimiento hacía que el trabajador ya fuera una persona experta en hacer esas tareas que estaban conformadas por elementos. Bien. En el caso de los procesos de producción agroindustrial, estos deben registrarse siempre con los mismos pasos. En lo posible, las materias primas deben ser siempre las mismas, con las mismas marcas. Ustedes no me van a creer, pero por ejemplo, para hacer galletas, si la estandarizamos y cambiamos la marca de la mantequilla, efectivamente nos va a cambiar todo el proceso. Va a quedar diferente o no crecen las galletas o las galletas quedan con un sabor diferente, etcétera. Bien, sí, Digamos, toda la historia de cada tarea. Bueno, una tarea que me da sí. cada elemento, no sé, una diferente persona tiene que tener su No, el mismo el mismo operario o en su defecto el mismo grupo de personas, porque no siempre una persona es la que hace una sola cosa, sino pueden ser cinco personas que hacen ese mismo elemento. y los Sí, pero se supone que la gente, por ejemplo, rota, pero deben estar siempre como en la misma cosa. Entonces, uno de esos ejemplos es a nivel de la universidad, las especializaciones, las maestrías. Cuando una persona sale ya con su pregrado, pues tiene la sensación de que no sabe nada, pero que sabe muchas cosas. Sabe Alguien me decía, un profesor, hace 30 años me decía, es que el paso por la universidad es un mar de conocimientos con 1 milímetro de profundidad. Y eso es muy cierto. Entonces, no se, no habrían los años, ni siquiera 100 años alcanzarían para que una persona fuera diestra en todo. No se podría. Claro, para eso existen las especializaciones, las maestrías y otra cosa que se llama las subespecializaciones. licencia de hacer su campo Sí, ajá, claro. de 1 año haciendo y trabajando en lo mismo. Pero, por ejemplo, en la especialización en la cual yo soy coordinador, los estudiantes me dicen lo mismo. Me dicen, profe, es que fíjese que, por ejemplo, pues me vienen a mí a hablar de ruido, por ejemplo, y entonces dicen, pero es que no nos cabe,
no creemos que podamos nosotros alcanzar ese nivel de conocimientos. Y yo les digo, claro, es que son 2 fines de semana, eso es imposible. Lo mismo ventilación y cosas así. Y sobre todo que son personas que no son ingenieras, que no son ingenieros. Ejemplo, son médicos, son abogados, porque es algo multidisciplinario. Pero si alguno de ellos se metiera de cabeza a estudiar ruido, podría hacerlo y podría salir como experto en ruido. Pero para ser experto en ruido, pues necesitan, yo pensaría que tal vez, no sé, tal vez unas 100 horas y no un fin de semana de 12 horas. Entonces, se trata de eso, se trata de que esos trabajadores se especialicen y sean siempre los mismos. Pero digamos que lo que se dicen ustedes como, ya, es más abierto ni los ingenieros, por decirlo de alguna Sí, sí, manera. ¿sabes que no? Porque eso es especialización en seguridad y salud en el trabajo. Todo. Pero está compuesta por dos cosas. Por una parte de ingeniería y por una parte de medicina, digamos, de salud. Claro. Entonces, a la pregunta que tú me haces, los trabajadores siempre tienen que ser especializados en alguna cosa. Y de esa forma es como rinde la producción. En un tiempo, digamos, cercano, en 50 años, ya todo va a estar dominado por máquinas. Así no lo queramos hacer porque son automatizaciones de cosas. Y es más o menos lo mismo que con los trabajadores. Bueno, no en todas las ramas va a ser eso, pero sí en cosas operativas, más no a los ingenieros, porque los ingenieros, como su nombre lo indica, hace parte de la creación, del ingenio de los procesos, que las máquinas pues no lo pueden hacer. Las máquinas pueden repetir y optimizar cosas con el tema de inteligencia artificial, pero realmente no se hace más. Bien. A partir entonces de esto se crean estos diagramas, que en este caso pues arrancamos con el diagrama de operaciones, que es el diagrama más sencillo que tenemos. Y en ese diagrama de operaciones vamos a tener dos elementos, dos pictogramas que se llaman. Una, las operaciones y otra, las inspecciones. Decimos nosotros que las operaciones las vamos a diagramar a través de un círculo. Lo tenemos. Este es el círculo. Y las inspecciones a través de un cuadrado. Aquí lo tenemos. Las operaciones indican transformaciones o actividades que se realizan al producto. Y las inspecciones indican la revisión de un proceso o de un producto. Bien, de los pictogramas decimos que son este tipo de dibujos, como por ejemplo este. Operación y la inspección no significa que sea siempre la misma, porque tenemos diferentes tipos de diagramas. Aquí, por ejemplo, podemos observar que tenemos una operación, una inspección, un transporte, una demora y un almacenamiento. Pero no es necesario que los conozcamos ahora. Simplemente vamos a conocer este y este. Operación e inspección. Las operaciones indican transformación al producto o a la materia prima. La operación. Estas operaciones las hacen las máquinas o las hacen las personas. Y la inspección son las revisiones de que todo esté conforme a la norma o a como lo estamos requiriendo.
Lo que es transporte, demora y almacenamiento es lo siguiente. Transporte es cuando la materia prima o el operario caminan o se traslada más de 2 metros. La demora es una demora que no está esperada dentro del proceso. Y el almacenamiento ya es el final de todo el proceso donde el producto se lleva a alguna parte. De momento, solamente vamos a trabajar este diagrama que se llama diagrama de operaciones, donde tenemos operaciones y tenemos las inspecciones. ¿Listas ahí? Bien. Aquí tenemos ese diagrama. Y en ese diagrama podemos observar que tenemos lo siguiente. Esta parte de arriba se llama encabezada. Encabezada en el diagrama. Aquí lo tenemos. Y esta parte de abajo tiene varios nombres, pero el más interesante de todos es el contenido. Dentro del contenido, pues están los diagramas. Como pueden observar, el encabezado, como pueden observar, el encabezado tiene el nombre de la empresa y el logo. También lleva el nombre del diagrama. En este caso se llama diagrama de operaciones. Y aquí puede llevar el logo de la empresa. En síntesis, un, eh, un encabezado puede llevar lo que requiera la empresa, lo que ustedes como ingenieros crean que debería llevar. Empresa, el nombre de la empresa y el nombre del diagrama. Este encabezado es el mismo para todos los encabezados, para todos los diagramas que vamos a hacer. Pueden ustedes observar que como mínimo lleva el área de producción, el producto a realizar, el responsable o la persona que está realizando ese elemento y la supervisión. ¿Quién dice que está bien hecho? Alguien que lo revise. Lleva la fecha, lleva la hora de inicio, la hora de finalización y el número de unidades producidas. Aquí ustedes pueden observar que dice hoja 1 de 2. O sea, significa que tenemos dos diagramas de estos. Eso es lo que significa. Entonces, aquí ya se llamaría hoja 1 de 2 y esta de acá, hoja 1 de 1. Esta podemos llamarla hoja 1 de 1. Perdón, hoja 1 de 2 y la otra se llama hoja 2 de 2.
¿Ya lo dibujaron? Sí. Entonces llamaría hoja 2 de 2 porque es la segunda hoja. Aquí en el anterior nos dijo, esta es la primera hoja de 2 que tiene este diagrama. Y aquí estaría la segunda hoja, ¿cierto? Bien. Para poder, entonces tenemos encabezado y contenido o diagrama. Pero ¿cómo le decimos nosotros al trabajador qué es lo que tiene que hacer? Bien, necesitamos una narrativa de la producción. Esa narrativa la habíamos visto ya, ¿ustedes se acuerdan? Cómo se describía el producto o lo que íbamos a hacer. Bien. ¿Ah? Sí. Los diagramas de operaciones tienen la característica de terminar en ar, er, ir, y eso se llama verbos en infinitivo. Ar, er, ir son los verbos en infinitivo, como por ejemplo llevar, traer, mezclar, todos los verbos de las diferentes operaciones. Lavar, revisar, moler, salar, agregar, revisar, verificar, mezclar. Aquí ustedes pueden observar esos verbos que están en esa narrativa. En este caso que nos ocupa, tenemos narrativa de la producción en Mortadela. Y aquí nos dice entonces, ustedes, vamos a manera de ejercicio, eso está, digamos que fácilmente entendible para el operario. No podemos utilizar palabras raras porque pues el operario no las entiende o puede prestarse para dobles entendimientos del objeto de lo que estamos haciendo. Aquí nos dice, por ejemplo, el proceso para la elaboración de mortadela consta de tres etapas básicas: el aislamiento y la transformación de la carne, la elaboración de la salmuera y el empaque en las bolsas. Ah, el empaque en las bolsas. ¿No lo estábamos viendo antes? Y la elaboración de las bolsas y el empaque de las bolsas. Inicia el proceso cuando el operario recepciona la materia prima. Luego verifica la calidad de la carne de res, quita el tejido adiposo, pesa la carne, la parte en cuadros y la lava. Revisa el tocino, lo parte en cuadros, los pesa y los lava. Hace lo mismo con la carne de cerdo. Luego muele las carnes por separado. Mezcla, mezcla las carnes, verifica la temperatura y procede a pesar el nitrato, el azúcar y la sal. Mezcla estos ingredientes, pesa los polifosfatos, agrega 15% de agua, revisa la dilución y la mezcla para posteriormente agregarlos a la mezcla de carnes. Se procede a mezclar las carnes con la salmuera y luego se empaca. De aquí que tenemos presente. Vamos a identificar los verbos y los convertimos en infinitivo. ¿Les parece? Vamos a ver con el primero. Vámonos con este. Listo. Consta de tres etapas básicas. Bueno, inicia el proceso cuando el operario recepciona. Entonces, ¿cómo podríamos convertir ese verbo en infinitivo? Debemos convertirlos en infinitivos. Los infinitivos
Los verbos en infinitivo son aquellos que finalizan en ar, er, ir. Entonces, ¿cómo podríamos convertir? Ah, ¿qué es recepcionar? Es, es guardar. Bueno, No, no, porque podría ser recepcionar, pero sí tiene razón. Si no se entiende fácilmente, podría ser guardar la materia prima. Pero recepcionar es como, por ejemplo, cuando llega al laboratorio las muestras de leche, es recepcionar las muestras. Recibir podría ser, ¿sí? Recibir la materia prima. Bien. Pero entonces, mira, aquí teníamos recepciona y podría ser recepcionar, ¿cierto? Por lo que finaliza en infinitivo. Luego verifica cómo podríamos convertirla en infinitivo. No es cambiar el verbo, sino básicamente como usar esos que tienen. Verificar la calidad. ¿M? Quita el tejido adiposo. Quitar. Pesa la carne. Pesar la carne. La parte en cuadros. Partir. Partir en cuadros. La lava. Lavar. Revisa el tocino. Revisar. La parte en cuadros. Partir en cuadros. Los pesa. Pesar. Y los lava. Lavar. Hace lo mismo con la carne de cerdo. O sea, se repite todo para la carne de cerdo. Luego muele las carnes. Moler. Moler las carnes. Luego mezcla las carnes. Mezclar las carnes. Verificar la temperatura y pesar el nitrato que daría. El azúcar y la sal. Mezclar estos ingredientes. Pesar los polifosfatos. Agregar 15% de agua. Revisar la dilución. Mezclar para posteriormente agregarlos a la mezcla de la carne. Y se procede a mezclar las carnes. Entonces, mezclar las carnes con la salmuera y luego empacar. Entonces, el diagrama de operaciones tiene simplemente esos requerimientos, que los verbos deben finalizar en infinitivo. Y el infinitivo es cuando los verbos finalizan en ar, er, ir. Eso es. Bien, aquí tenemos otra y demás. Bien, aquí tenemos entonces un ejemplo. Va al mesón, entonces lleva la carne, entonces iría, sería. Adherir es caminar hasta el mesón, podría ser llevar la carne, cortar la fruta, prender la despulpadora, caminar hacia la bodega, mezclar la materia prima, revisar la fórmula y empacar el producto. ¿Me repites? Sí, sí. Bueno, no, empacar es una cosa y almacenar es la otra. Empacar es, si es a mano, es coger la bolsa, abrirla, colocarla ahí y volver a sellar. Podría ser esa, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacerlo. Bien. En este encabezado que tenemos acá, tenemos varias cosas. Mira, entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Número de la actividad. no importa que yo te tengo. ¿No importa qué? Sí, sí. Debe estar pues en la primera y en la segunda. Debe estar en las dos, ¿no? Entonces, mira aquí, número de la actividad, descripción de la actividad. Aquí están los símbolos y las observaciones. Tenemos dos tipos de diagramas que se pueden configurar de la misma forma.
Entonces aquí podría ser la siguiente. Esta primera, número de la actividad. Como les digo, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Te voy a mostrar primero una y luego la otra. Número de la actividad, descripción de la actividad. Y observaciones. Como les digo, tenemos dos formas de hacerlo. Esta es una, ¿cierto? Aquí, número de actividad, pues sería la actividad número uno. Entonces nos vamos a la narrativa a ver cuál es la descripción. Aquí. Inicia el proceso cuando recepciona la materia prima. Entonces, recordamos que tenemos dos actividades, operaciones e inspecciones. Esas son las únicas que tenemos, ¿listo? Como les digo, tenemos dos maneras de hacerlo. Entonces, recordamos lo primero que es ar, er, ir. Inicia el proceso cuando el operario recepciona la materia prima. Entonces, recepcionar la materia prima es una operación. Y aquí escribimos recepcionar la materia prima.
Observaciones, digamos, en el mesón. Vamos a ver cuál es la siguiente. Luego verifica la calidad. Esa es una inspección, verificar. Bueno, realmente esto es muy sencillo, ¿no? Todo esto es así, eso no tiene ningún misterio. Pero, bueno, ustedes han, de pronto en calidad, han oído hablar de los POE. Mm, No han visto calidad, pero eso lo van a ver. Se llama procedimientos de operación estándar. ¿Sí has oído hablar de los POE? Es eso. Aquí le colocamos el número 2. Indica la calidad. Y aquí en observaciones vamos a ver qué nos decía por aquí esa narrativa en observaciones. Verifica la calidad de la carne. La calidad de la carne, listo. Quita el tejido adiposo. Entonces sería quitar el tejido adiposo. Bueno, ¿qué le ponemos acá en observaciones? Pues en el mesón también, ¿cierto? Ujú. No necesariamente debe llevar observación, pero coloquemos. Es para que sea más claro para el operario. Eso se lo pasa a la mujer. Sí, el operario tiene que conocerlo. Le pasa este video. El ingeniero, la ingeniera. Claro, primero le explica y le dice cómo es, y en lo posible la ingeniera está al lado de él y le dice, "Vea, esto hay que hacerlo así, por tal cosa", o sea, de la forma más humana, explicándole a él, el jefe de producción, para que no se equivoque la persona. Ujú. Significa la calidad. Vamos a ver ese otro que decía. Quita el tejido adiposo. Quitar tejido adiposo. Es una operación. Ajá. Coloca y no. Vamos a ver qué más nos dice. Quita eso. Pesa la carne. ¿Cómo se llamaría esa?
pesar. ¿Usted ya terminaba asignatura de alguna, ya terminaron clases de alguna asignatura? No, no. No. Pesar, pesar la carne. Igual a mí también es una buena. Ajá, y luego, pero nos quedaría una semana todavía, ¿no? Sí, pero no. Ajá. Pesar la carne, ¿qué es? ¿Una inspección o es una... Ujú. Pesar la carne. Y aquí pongamos mi segunda formulación. ¿Cuál sigue? Después de pesar la carne, viene otra que es partir en cuadros. Ajá. Son dos operaciones diferentes. Primero sería partir en cuadros. Divididos gramos. Esa actividad 6, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver la narrativa. Lavar. Lavar la carne, ¿no? Yo les propongo que, claro que aquí no dice, ¿no? Lavar la carne. Ah, ok. Revisa el tono. Eso, aquí ya viene. Ya, esto es lo que yo estaba buscando. Revisar el tocino. Lavar la carne, vamos a colocarla aquí en la bandeja. A chorro de agua. Revisar el tocino. Aquí, y revisar la calidad. Vamos a ver qué sucede después de revisar el tocino. Lo parte en cuadros. ¿Cómo quedaría, Juan Pablo? Partir en cuadros. Lo parte en cuadros.
Si ustedes se dan cuenta, ese infinitivo es como una orden que se le da al trabajador, ¿no? ¿No ven? Es como quien dice, usted debe hacer tal cosa. Después de este viene el número 8, la octava actividad. Y esa octava actividad vamos a buscar a ver qué es. Los pesa, los pesa y lo lava. Hagámoslo uno a uno. Pesar. Pesar los cuadros. Ajá. Pesar los cuadros de tocino, ¿no? ¿No importa de qué? ¿Me salté una? Ah, sí, espérate, te debería partir en cuadros. Ajá. Ah, bueno, aquí la tenemos. Espérate un segundito. Vamos a ver cuál es la que teníamos acá que me perdí. Era pesar, ¿no? ¿Es la que estamos haciendo? Pesar. A ver, mira. Revisar entonces, revisar la calidad. Espérate, a ver. Entonces, ajá, la parte en cuadros. Esta venía acá. Tienen cuadros. Sería el número 8. Y es una operación. Partir en cuadros. Y aquí cuadros homogéneos. Donde podemos colocar cuadros iguales. Bueno, realmente son cubitos, ¿no? Cubos iguales. Partir en cuadros, aquí haría cubos, sí. Mm, ¿qué más nos dicen? A ver, revisar el tocino, partir en cuadros. Ujú. Luego vienen los pesa. Usar los cuadros de tocino.
Bueno, entonces yo quiero comentarles algo. Resulta que en este diagrama, que se llama diagrama de operaciones, mm, pueden llegar a aparecer operaciones combinadas. Ejemplo, cuando tú estás pesando, estás revisando al mismo tiempo, ¿cierto? Para que no se pase el peso. Eso podría llamarse operación inspección. Voy a colocar esta acá. ¿Me entiendes, cierto? Un cuadrito con una... Y eso se va a llamar operación inspección. Operación, operación inspección. Aquí que iba, revisa el tocino. Revisar. Ok. ¿Me repites? ¿Dónde dice revisar el tocino? Aquí, ok. Y esa es la primera hoja. Entonces aquí, pues, nombre de la empresa, entonces sería Planta de Alimentos, Universidad del Cauca. Nombre del diagrama, diagrama de operaciones. El área sería el área de alistamiento de materias primas. Producto sería Mortadela, realizado por Camila, supervisado por Juan Pablo. La fecha del día de hoy, la hora de inicio 7 de la mañana, hora de finalización las 9. Número de unidades producidas, no sé, 35. Y entonces ahí vamos adelantando esas diferentes operaciones y esas diferentes inspecciones. Ahí las tenemos. Está ahí como la ven. Sencillo, ¿no? Bueno, y de hecho eso es todo, todo es así. Vamos a la siguiente página. La página, quedamos en la 10. Ok. No puede ser, seguir el diagrama de cómo ¿Cómo, cómo? no puede seguir el diagrama de Sí, cómo. de ahí para abajo, sí. Sigue, 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 sigue. Sino que es que pues aquí no me cupo. De cómo. Hoja dos dedos. Ajá.
Esto es muy sencillo, pero no por lo sencillo deja de ser importante. Estos son los famosos POEs. Es una cosa sencillísima, pues realmente. Vamos en el 9, ¿no? Ujú, ujú, seguimos con el 10. Bien, 10, descripción de la actividad. Vamos a ver. Vamos a recordar qué era lo que decía por acá. Pensar los cuadros de tocino. Lavar los cuadros de tocino. Ujú. Póngale que ahora que vamos a hacer ahorita. Lavar los cuadros de tocino. Y ese lavar, y ese lavar es una operación, es una inspección. Una operación. Ujú. Vámonos con el 11. Ok. Quedan bonitos, ¿no? Entonces, hace lo mismo con la carne de cerdo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Hace lo mismo con la carne de cerdo. Entonces, ahí vamos a colocar repetir actividades de 4 a 10.
¿Desde qué? desde la tres. ¿De la 3? Y pues, Sí. Ajá, está perfecto. Repetir actividades de 3 a 10. Y aquí le colocamos tengo que explicarle algo. ¿Qué le podríamos colocar ahí? Delicadamente, concentradamente. Hay una observación. O no le colocamos nada. O registrar, registrar en el... Esa palabra de hoja de ruta me la acabo de inventar, ¿cierto? Entonces en las empresas, pues hay personas que solicitan, eh, por ejemplo, un plano cuando están haciendo las otras. ¿Sabes? Ahí no iría símbolo. No, porque como tiene varios y está muy claro de que dice repetir actividad de 3 a 10 ya listo. Entonces, la persona va a la actividad 3 4 5 6 o sea, repite, repite, repite y se va dando cuenta. Vamos acá. Luego muelen las carnes. Moler las carnes por separado. Y aquí iría, iría moler las carnes y en observaciones por separado. Vamos a ver cuál sería la siguiente. Mezclar las carnes sería la siguiente. Mezclar las carnes. Sí. Bueno, no, 10 minutos. 10 minutos en el Tumblr, ¿cierto? Vamos a ver qué sigue por acá. ¿Verificar qué? La temperatura, ¿no? Ok, vamos a ver, verifica la temperatura en la número 14.
Y aquí le ponemos 75 grados. A ver, ¿qué nos dice la siguiente? Procede a pesar el nitrato, el azúcar y la sal. Y luego mezclas los ingredientes. Entonces sería pesar, nitrato, azúcar y sal. Aquí nos hace falta, entonces vamos a ver. Como son varias cosas, pues vamos a pesar. Una cosa es pesar ya algo terminado, ¿no? Y otra cosa es pesar y como ahí hay tres cosas, entonces vamos a utilizar operación combinada.
A ver, ¿con qué seguimos? Mezclar, mezclar estos ingredientes. ¿Cómo la ven? Muy sencillo. Pues que realmente es eso. Pero mire que si por ejemplo usted pone el número 5 antes del, o sea, pone el 5 en el 14 cambia todo. Claro, entonces toca es, y de esa manera siempre va a salir todo con la misma, con el mismo sabor, el mismo, la misma textura. Mezclar estos ingredientes. Vamos a ver. ¿Cuál seguimos? Pesa los polifosfatos. Dice, pesa los, agrega agua, revisa la dilución y la mezcla. Ujú. Pesar polifosfatos. Pesar polifosfatos. Quería ver la preparación. Digamos que esta no es combinada, digamos que la operación combinada es cuando se mezclan dos cosas, ¿no? Pesar polifosfatos, sí, ahí hay como esa cosa de que, de que sí, yo estoy pesando, pero estoy haciendo operación. Pensaría que no importa, siempre y cuando se haga bien el ejercicio. ¿Qué más aquí? 40 gramos. Sí, si la quieres así, pongámosla así como tú dices. Agregar 15% de agua.
Después de eso, revisar la dilución. Revisar la dilución y la mezcla. Sí, yo Ajá. Ay, pero posteriormente agregarlos a la mezcla de carnes. Agregar a la mezcla de carne. Mezclar las carnes con los salmuera. Un minutos en el tumbler. Y por último tenemos empacar. Recuerdo que vamos a llevar al cuarto frío.
operación y de una vez les voy a mostrar esta otra, que es almacenamiento. Ahora el cuarto frío y almacenar aquí. ¿Listo? Tenemos 23 actividades, donde la número 11 tiene 6 más, ¿no? 7 más, ¿sí? Entonces, podríamos hacer dos cosas. La número 11 no podríamos, bueno, esa es repetir actividades. Se repite, ¿cierto? Sin embargo, podríamos decir que, o sea, no repetirlas, no decir repetir actividades, sino vamos a ver cuál es la 3 y cuál es la 10. Sino quitar tejido adiposo, pesar la carne, partir en cuadritos, lavar la carne, revisar el tocino, partir en cuadros, pesar los cuadros de tocino. Y la 10 sería, ay, nos faltó una. Creo que borré una sin querer, la 10, ¿cuál era? Sí, que era la 10. ¿La tienes? Listo, gracias. Lavar los cuadros. ¿De tocino? Ajá. Aquí la coloco acá. Oye, eso, ahí está ahí está el diagrama. Diagrama de operaciones, que es sencillo de hacer. Es muy básico, ¿no? Es muy básico, pero de pronto no por lo sencillo deja de ser importante. Esos son los famosos procedimientos estándar que les van a pedir en calidad para diagrama de operaciones. Para el diagrama de operaciones. Yo les decía que tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? Sí. Esta es la que me gusta más a mí porque pues, es como más sencilla y más llevadera. Hay otra, ya les digo. Recepcionar la materia prima.
Las dos son muy buenas, las dos son válidas. Bueno, eso sí. Ah, ¿qué cosa? Ah, la que quieran pueden usar. Es lo mismo. La misma cosa, ¿no?
Y las cosas interesantes que quiero mostrarles es la numeración. Es una operación, dos operaciones, el número uno, el número dos, tenemos 14 operaciones. Hacemos un cuadro y ya, 14 operaciones. Y vamos a contar las inflexiones. Voy a llamar un cuadro resumen. Sencillito, ¿no? Bueno, ven. Pueden escoger la forma para hacerlo, que como nos dimos cuenta, pues hay dos maneras. Esta es una y esta es la otra. Esta otra pues también lleva la numeración de las actividades. Ujú. Repasamos. Entonces, el diagrama de operaciones es una herramienta administrativa que nos permite proceder de la misma manera siempre e indicarle a los trabajadores la manera como deben actuar para que los procesos y las operaciones y las inspecciones sean siempre de la misma manera. Porque si no tenemos este procedimiento de operación estándar y tenemos 20 trabajadores, cada uno de los 20 puede hacer a su manera pues el producto y va a salir con 20 sabores diferentes o veinte cocciones diferentes o veinte sabores diferentes. Entonces no puede ser. Para poder estandarizar algo, necesitamos elaborar los diferentes diagramas. Este diagrama de operaciones para mí es tal vez el más importante, porque lo entiende fácilmente el operario y siempre nos va a salir el producto de la misma manera. Llega un operario nuevo, tiene que seguir las instrucciones y bueno, primero tenemos que capacitarlo, ¿no? Y debemos entregarle el procedimiento de operación estándar del diagrama de operaciones para que el producto, en este caso, pues, en este caso una mezcla de carnes, como un salchichón de pronto, que sí, tal vez, ¿no? Mortadela. Como esta mortadela, entonces nos tiene que salir todo siempre de la misma manera. El sabor va a salir siendo el mismo porque las mezclas son las mismas con los mismos componentes, el mismo tiempo de mezclado para todos, porque ahí nos decía en la narrativa el tiempo de mezclado, que agregar primero, que agregar segundo, que agregar tercero. Nos habla también de unas temperaturas de cocción durante tanto tiempo.
nos dice que tenemos que partir en cuadros de 10 gramos cada uno. Entonces no pueden salir cuadros del tamaño del dedo gordo porque pues, ni puede ser. Entonces tienen que salir siempre los cuadritos del mismo gramaje. Están las diferentes operaciones, están las diferentes inspecciones, en algunas tenemos operaciones combinadas. Tenemos dos formas de hacer el diagrama. Podemos observar ahí una forma y tenemos también la otra. Ustedes escogen cuál de ellos es el que van a escoger. Bueno, preguntan, muchachos. Ujú. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a proceder a hacer este otro diagrama. Vamos a ver la producción de yogur.